¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. No lo ha dicho un youtuber radicalizado, ni lo ha dicho un cuñado en una barra de un bar, lo ha dicho una de las personas más reputadas dentro de la Unión Europea, la persona que en los altos estamentos está considerada como el ser humano que salvó a la moneda europea, que salvó el euro en el año 2012. Estamos hablando de Mario Draghi, y el informe que acaba de presentar al gobierno europeo y a la presidenta de nuestra UE, Ursula von der Leyen, sobre cuáles deben de ser las actuaciones y cuáles son los peligros, por dónde debe de ir la actuación de la Unión Europea en el futuro, con un único punto importante de partida, que es que estamos perdiendo completamente el norte y la distancia frente al bloque de Estados Unidos de América y frente al bloque de China. O mejor dicho, estas son, según Mario Draghi, las acciones que debería de seguir la Unión Europea, porque si no se realizan, Europa está condenada completamente a convertirse en algo muy pequeñito, en algo completamente estancado y en decadencia, e incluso corre riesgo su supervivencia como la conocemos hoy en día. Es bastante impactante y bastante duro. Y dentro de este plan está nada menos la propuesta de gastar a razón de entre 700 y 800 mil millones de euros en planes económicos de inyección sobre distintos países de la Unión y sobre distintos proyectos, lo cual es más o menos el 5% del presupuesto anual de la Unión Europea y que supera por más de 2 veces lo que en su día fue el famoso Plan Marshall, con el que los Estados Unidos de América ayudó a la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento el Plan Marshall tenía como objetivo ingresar en los países entre el 1 y el 2% del PIB de cada estado. Aquí se está hablando de nada menos que el 5% del PIB de la Unión Europea, que equivale a un máximo, que no tiene por qué ser esa cifra, de 800 mil millones de euros, un informe en el que se detallan y se señalan, se subrayan cuáles son los problemas que tiene Europa. Y si tú has sido una persona que ha ido siguiendo este canal en los últimos años, nada de lo que te voy a contar a continuación te va a parecer extraño o raro, porque te lo hemos ido anticipando hasta que al final estamos en una situación ahora mismo en el que ya hay dos grandes bloques y todos los demás países tienen que decidir dónde se posicionan, si del lado de uno, si del lado del otro o si de su propio lado. Nosotros en la Unión Europea no somos un país, somos una conjunción de países. Tenemos problemas muy serios para hacer de esto un proyecto único y poderoso, y precisamente de eso va el informe de Mario Draghi, que te voy a delimitar y te voy a resumir de una manera muy breve pero muy clara para que sepas exactamente cuáles son los problemas que detectan en este informe. Vamos a verlo. Bueno, hay cosas que saltan a la vista y las venimos denunciando desde hace mucho tiempo y el informe las detalla igualmente. Un problema muy serio de la Unión Europea, y a mí me parece de los fundamentales, aunque es de los que menos hablamos, es el hecho de que estamos envejeciendo a toda velocidad y que la Unión Europea necesita dos cosas. Por un lado, necesita la suficiente población como para que el sistema del bienestar en el que vivimos, bien organizado, pueda seguir manteniéndose, cosa que a futuro hoy en día no se sostiene por más que se diga lo contrario. Y en segundo lugar está el hecho de que no retenemos una parte importante de nuestro talento. Entonces, en esa suma de dos elementos tenemos dos factores contra ninguno positivo. Por un lado, nos estamos envejeciendo cada vez más, y en segundo lado, una parte importante de nuestro talento, y eso no lo dice Mario Draghi, lo digo yo, se está marchando a estas superpotencias porque tiene mejores condiciones de futuro y económicas que en Europa. Y esto es muy importante. De la misma manera que hay un trasvase de talento de España a distintos países de la Unión Europea, lo hay de esos países de la Unión Europea y de España, sobre todo hacia Estados Unidos de América y cada vez más a China también, especialmente en algo tan sensible como la investigación científica, tanto básica como aplicada. ¿De qué manera podemos hacer crecer la población sin perder el talento y asimilar una inmigración que en muchos casos viene sin ningún tipo de preparación, ni formativa para el trabajo, ni tampoco cultural para establecerse en nuestras fronteras? Es uno de los debates, yo creo, más importantes que tenemos sobre la mesa en la Unión Europea sin resolver y que nadie está atacando de una manera apropiada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, Draghi subraya que es necesario que entre inmigración, pero no se quedan mucho más en este punto, no lo desarrollan mucho más, lo cual a mí me parece uno de los puntos oscuros precisamente del informe de Mario Draghi. Lo que es verdaderamente palmario son los datos que presenta Draghi en su informe, y es el asunto de la normativa y la regulación. Si Europa tiene algún problema, o mejor dicho, si Europa es líder en algo negativo en este caso, es en sobreregularlo todo, en no parar de promulgar normativas, leyes y normas que hacen que sea cada vez más difícil innovar
emprender e invertir, que son los principales factores de transmisión, correas transmisoras que tiene Estados Unidos de América desde hace 100 años para ser lo que es. Y en China pasa algo muy parecido, solo que en China es una economía completamente planificada y programada a la que el Estado apoya de manera masiva para conseguir determinados objetivos, pero con el talento y con también el capital suficiente como para poder poner todo eso en marcha. Y para tener todo eso en marcha, Estados Unidos y China tienen una cosa, que es un mercado único y común en un único estado, que es algo a lo que también aspiramos los europeos. Pero sin embargo, si por algo nos caracterizamos bajo mi punto de vista los europeos, es que por encima del asunto de que estamos de acuerdo en muchas cosas y que tenemos que hacer muchas cosas comunes, al final siempre la opinión de los estados soberanos acaba primando sobre las ideas abstractas y expresadas en normas que se hacen en la Unión Europea. Y para mí, ese es el principal freno junto con la sobreregulación por los que la Unión Europea se está quedando atrás. Un dato, un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Mientras que en el último quinquenio 2019-2024 en Estados Unidos de América se promulgaron 3.500 medidas legislativas y 2.000 resoluciones, en la Unión Europea fueron 13.000. Bastante más del doble de las normativas que se aprobaron en Estados Unidos, en China ya no digamos, donde hay solamente una correa transmisora que lo empapa todo, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la Unión y que sabemos todo, que es la burocracia y la sobreregulación que hace que nos quedemos atrás en aquellos sectores económicos, tecnológicos y ahora digitales que son más avanzados. El último ejemplo, por supuesto, es el asunto de la inteligencia artificial, en el que nos enorgullecemos de tener siempre las primeras normas sobre cosas que al final acaban poniendo vallas al desarrollo de nuevas tecnologías y economías incipientes, que es donde está el gran crecimiento. Bueno, voy a pasar por encima, pero no menos importante, de algo que produce una urticaria tremenda. Solamente escucharlo le pone los pelos de punta a los países más disciplinados y que tienen, digamos, una situación económica más saneada, los países normalmente del norte, junto con los Países Bajos, que es el asunto de los bonos comunes, de la deuda común, que es algo que, como digo, es como una frontera, como un tabú del que no se puede hablar en la Unión Europea, pero que con el asunto de la pandemia se rompió completamente y por primera vez se ejerció una acción común para la recuperación de los problemas de la pandemia. Bueno, Draghi vuelve a insistir en que esto es necesario, esto es como que hay un muro, una barrera que impide que se pueda llegar a ese nivel de unión, pero Draghi de nuevo comenta y pone el ejemplo de la defensa común, que en el informe de Draghi, esto es muy importante, está muy subrayado que Europa debe invertir muchísimo más en defensa si quiere preservar su futuro común, y para eso hay que hacerlo nuevamente de una manera coordinada entre todos. Y por ejemplo se pone el ejemplo de la deuda destinada a financiar proyectos de defensa como un ejemplo de que, aunque no haya en el futuro unos bonos comunes dentro de la Unión Europea, de que el riesgo de los estados se comparta en un único bono relacionado con el euro, sí que se promueve que haya determinados sectores en los que se pueda llegar a emitir ese tipo de deuda para poder afrontar todo tipo de proyectos. Y entre los proyectos, lo que Draghi detecta también y subraya es el hecho de que si en algo Europa ha sido líder, es en regulación y en desarrollo tecnológico de energías renovables. Bueno, esto habría que matizarlo bastante. En hidrógeno estamos bastante bien, en materia de molinos de viento, en energía eólica somos líderes mundiales, en materia solar tenemos países muy bien posicionados, pero no somos líderes tecnológicos, y luego todo esto no se traduce, según Draghi, en una traducción a que seamos una potencia mundial industrial. Y él se pregunta qué es lo que está fallando, por qué esto no sucede, por qué compramos a China. China está incluso más presente en el informe de Draghi que Estados Unidos. Ahora te voy a explicar por qué, es muy llamativo. Y lo que dice Draghi es: vamos a aprovechar este impulso que tenemos para las energías renovables, pero vamos a promover mediante esta inversión el paquete más grande de todos para la fabricación de energías renovables e instalación en nuestras latitudes. Y él es consciente, expresa en su informe, que esta transición está siendo dolorosa para los ciudadanos, pero cree que en la segunda parte de esta transición debería de ser menos dolorosa para los ciudadanos, debería de ser menos intensiva en lo que se refiere a los costes y a los impuestos, para que la ciudadanía pueda respirar. ¿Cómo se va a hacer eso? El papel lo aguanta todo. La realidad no tengo ni idea. La realidad es que estados como la mismísima Alemania, con el hecho de eliminar las nucleares, se han metido en un problema muy importante de costos en un país que basa su riqueza en la industria
y el coste de la energía es un factor fundamental para que la economía de un país pueda ser competitiva. Alemania tiene un problema muy serio con eso, además de haber aumentado de una manera drástica sus emisiones de CO2 quemando carbón por el abandono de la nuclear, y justamente Draghi pone a la nuclear a la misma altura que las energías renovables, es decir, propone que la nuclear se mantenga y continúe viva todo el tiempo que haga falta para poder hacer esta transición de la forma más económica posible. Y esto es muy potente y muy importante, porque no solamente dice eso, no solamente dice que la partida más grande, la mitad de esos 800.000 millones de euros teóricos máximos al año que la Unión Europea invertiría, irían para renovables, sino también para la nuclear, y sería la principal fuente de desarrollo y de crecimiento industrial. La segunda más importante sería la industria de los semiconductores y las industrias digitales, en las que Europa está claramente más atrasada respecto a Estados Unidos y a China, de los que dependemos completamente, además de las materias primas y la minería. Según Draghi, es una entelequia absoluta poder culminar todo este plan desde el punto de vista de la producción si no tenemos igualmente mayor capacidad para poder generar nuestros propios recursos naturales, que están en nuestras tierras pero que no queremos explotar porque preferimos que lo hagan otros, porque si no la gente de mi pueblo se levanta en armas y en definitiva es un problema que nadie quiere acometer y todo el mundo mete la cabeza debajo de tierra. Sin ir más lejos, hace unos días os publicaba ese vídeo de los pozos petrolíferos de Burgos, que es un ejemplo clarísimo de qué es lo que está pasando en Europa, en España, en la Unión Europea y en general en nuestra región. Y hay otro punto para mí seminal, el más importante desde un punto de vista filosófico y de geopolítica, que es el hecho de que Draghi propone reducir la exposición de Europa a China. Y esto sí que es un verdadero problema, porque en Europa tenemos países como Alemania o como España, cuya exposición y cuyos lazos con China no solamente no decrecen, sino que no paran de crecer, hasta el punto de que estamos generando dependencias, incluso con cosas que al otro lado del Atlántico están prohibidas, como la red 5G, y de hecho estos días nuestro presidente está en China haciendo un tour para estrechar todavía más los lazos con China. Es decir, que España, por ejemplo, dentro de la UE, en materia de energía nuclear y en materia de relaciones comerciales y dependencias tecnológicas con China, rema completamente en dirección contraria a lo que promueve la UE. Lo más, entre comillas, divertido, y es el problema del que te hablaba al principio del vídeo, es que luego España va a la Unión Europea y dice que sí a todo lo que la Unión Europea dice con la relación con China y los productos industriales chinos. Un ejemplo muy claro es el asunto de los automóviles eléctricos chinos, a los que España está completamente a favor de poner esos aranceles que ahora se están revisando. En octubre se quedarán ya fijados, pero España en la Unión Europea defiende poner aranceles a los coches chinos. En España hace movimientos para traer fabricantes de automóviles chinos de muy bajo valor agregado de momento a nuestras latitudes. ¿Cómo se entiende eso? Es lo mismo que con la energía nuclear, defendiéndola en Europa, prohibiéndola en España. Y así con todo. Este es un ejemplo muy claro y uno de los más importantes de cómo la Unión Europea tiene muchos problemas para conseguir políticas y desarrollos comunes en determinadas direcciones. Pero deja bien claro Draghi que si no lo hacemos vamos a acabar siendo arrasados y completamente dependientes de estas superpotencias. Y lo que es más importante, no sé quién va a ganar en Estados Unidos, si Kamala Harris o Trump, antes estaba muy claro, ahora ya no está tan claro, pero si finalmente fuera Trump el que ganara en Estados Unidos de América, ya os puedo decir que el problema que se nos viene en la relación con ese país va a ser muy grave, porque Estados Unidos no va a parar de aumentar todavía más la autarquía del país, su aislamiento, y nos va a poner cada vez más duro ser socios suyos a cambio de que nosotros abandonemos completamente cualquier vindicación, cualquier relación con China. Así que estamos en una posición muy jodida, queridos amigos. Para Draghi, China es un país no alineado con los intereses de la Unión Europea como tantos otros, y nuestras relaciones comerciales y nuestros lazos tecnológicos con ellos son un lastre a futuro, son un problema muy grave de cara a que la Unión Europea pueda desarrollar esa independencia. Y aquí, para terminar, me surge una pregunta que dejo en el aire. Muchas veces no se trata de tener las respuestas, sino las preguntas correctas. Yo tengo una pregunta y no tengo la respuesta para esto. Pero la gran pregunta es, en ese mundo al que parece que nos dirigimos, en el que la globalización se ha terminado como la conocíamos, en tanto en cuanto libre comercio de bienes y de mercancías, si cada vez los países van a ser más proteccionistas, si tenemos ahora una nueva guerra fría, en este caso económica, entre Estados Unidos y China por la supremacía mundial, ¿cuál es el país de la Unión Europea en este partido de tenis que se juega entre dos en lo que se refiere a esa globalización o desglobalización? La idea es que la Unión Europea sea un espacio cerrado, autosuficiente al estilo estadounidense, y que corte sus lazos comerciales con esa superpotencia para pasarse al bloque occidental. ¿Europa está a favor de promulgar un mundo en el que vuelva la globalización del libre comercio, pero en el que él tenga un papel predominante? ¿Cómo va a hacer una Europa
que en los últimos 20 años no ha cambiado los titulares de sus principales industrias y sigue estando dominada por los grandes fabricantes de coches que ahora languidecen, mientras Estados Unidos ha hecho la transición del petróleo y del farma al mundo del software y del hardware primero y ahora al mundo digital, al mundo de Internet? ¿Cómo vamos a hacer toda esa transición? ¿De qué manera todo esto, si se implementa, va a servir para que la Unión Europea expanda sus tentáculos fuera de la Unión Europea? ¿O es que el plan es no expandirlos? ¿Es simplemente un paraguas para lo que nos va a caer en las próximas décadas, visto lo visto? Yo desde luego no tengo las respuestas, pero esas preguntas justamente y sus respuestas son las que nos van a explicar cómo se va a organizar el mundo en los próximos años. ¿Y tú qué crees? Espero que toda esta información y este desgranar del proyecto de Mario Draghi te haya parecido interesante. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en el Cascarón de Nuez y recuerda que tengo un tercer canal que se llama Manual de Instrucciones para la Vida, donde hablamos de actualidad, de videoblog personal y sobre todo de finanzas, de inversiones y de empresas. Nada más, queridos amigos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.